Weight loss. It needs to be fast and sustainable. Noom GLP-1 starts at just $149 and ships to your door in 7 days. Take it from Clay Vossier, who lost 35 pounds on Noom. It's a psychological thing, too. They're definitely teaching how to live a better, healthier lifestyle. Noom is teaching me the habits so I do not have to be on weight loss meds forever. Don't believe it? Take it from Lauren, who lost 22 pounds on Noom. If I come off of the GLP-1, it's not going to automatically make my weight yo-yo back. I'm going to have good skills and know what to do to take care of myself. $149 GLP-1s? Now that's Noom smart. Noom, the smart way to lose weight. Get started with Noom GLP-1 at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. Individual results may vary. Not all customers will medically qualify for prescription medications. Compounded medications are not reviewed by the FDA for safety, efficacy, or quality. Este episodio habla de suicidio y de temas sensibles de salud mental. Recomendamos tenerlo en cuenta para quienes estén pasando por momentos difíciles. Detrás de esa puerta de madera hay un niño que reza. Arrodillado, con las manos unidas y apretando los párpados, ruega que otro niño lo escuche. El divino niño del 20 de julio, cuya imagen cuelga de una de las paredes de su cuarto. Le pide más de 1000 veces que lo ayude a pasar en matemáticas, a no perder historia ni ciencias, así sea raspando. Una y otra vez se pone de pie y luego vuelve a arrodillarse. Cuando cree que ha terminado, un nuevo pensamiento lo obliga a volver a las oraciones. Así, de rezo en rezo, se va haciendo tarde, hasta que alguien toca la puerta. Toc, toc. Es su padre, que le advierte que ya es hora de acostarse. Hoy ese niño es un adulto. Carlos Sarria, un reconocido productor y locutor radial que a los 42 años ha rezado tanto como un curtido monje de clausura. Toda su vida ha lidiado con una mente que lo obliga a repetir acciones hasta la desesperación y lo convence sin piedad de que una catástrofe se avecina. Estamos acá felices hablando y pienso, por ejemplo, se nos va a caer el techo y nos va a matar. Soy María Elvira Arango y en el episodio de hoy, Carlos Sarria nos habla de cómo es vivir con el máximo grado de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, mientras se vive de hablarles a miles de personas al aire. Bueno, hoy clásicos del año 2000, hace 18 años en Clásicos FM, para que ponga la FM 94.9 y también la fm.com.co. Clásicos FM, de lunes a jueves a las 9 en punto de la noche. Según la Organización Mundial de la Salud, el 23% de la población mundial padece de TOC. En Colombia, la prevalencia de este trastorno es de 3.6% en adultos y de 7.4% en adolescentes. Cerca de la mitad de los casos comienzan durante la niñez o adolescencia, como le ocurrió a Carlos Sarria. Yo viví con mi papá siempre, pues mis papás son divorciados. Yo me quedé con mi papá desde los 4 años y digamos que fue una infancia feliz, llena de juguetes, llenas de amor, pues obviamente de admiración por mi papá, pues porque para nadie es un secreto que para un hombre adulto quedarse con un niño no es tan fácil como para una mujer. Una mujer como que tiene ese instinto maternal, para un papá pues es un poquito más complicado. Entonces fue de mucho amor, de mucha admiración y de mucho cariño, por decirlo de alguna forma. Yo fui muy feliz. Por ser hijo único, su familia eran 2 personas. Su padre, un reconocido gineco-obstetra, y él, un desjuiciado estudiante de un colegio muy conservador. Del Opus Dei, donde yo pienso que el tema religioso y el tema de Dios no es tan chévere como debe ser. Pues porque pienso que si tú crees en Dios, pues debes creer en el Dios de bondad, que ayuda, no el que castiga. Porque si tú piensas que te va a castigar, entonces tú estás con miedo todo el tiempo, que es lo que me pasa hasta el día de hoy. Yo pienso que a mí Dios me va a castigar si no ayudo a una persona que pide plata en la calle. Voy, saco
plata del cajero, le compro un pan y le ayudo, porque es que si no, el mismo TOC hace que yo no esté tranquilo, porque no ayude Dios se va a poner bravísimo. Bravísimo. TOC. Así define Carlos el trastorno. El trastorno obsesivo compulsivo básicamente es tener pensamientos obsesivos, pensamientos intrusivos, pensamientos que suena raro, pero pensamientos que no quieres pensar. Desde niño, cuanto más luchaba por librarse de estos malos pensamientos, le llegaban más, atormentándolo al límite. Hasta el grado de la desesperación. Porque muchas veces, y está comprobado, si yo te digo a ti, no pienses en un elefante rosado, ¿qué es lo primero que haces? Sí, pensar. Un elefante rosado. Entonces no piensen en un elefante rosado. Entre más trato de no pensar en algo, más pienso en eso. Entonces es como un choque de trenes de no querer pensar algo y pensarlo, que pues ya llega a que las compulsiones se salen de control. Hasta pegarse uno mismo en la cabeza para dejar de pensar, arrodillarse a rezar. Y empiezan a ver. Niña, mira qué saltos dan. Parientes de Satanás. En torno a la cama van. Acrobatas, terror, me dan, me quieren enloquecer. Y el elefante rosado ahí en la cabeza, dele. El TOC era una carga que en su niñez Carlos llevaba solo, en silencio. Por entonces, sus preocupaciones se centraban en el colegio. Tener un trastorno y ser un mal estudiante era una muy mala combinación. Mi papá era una persona muy amorosa y muy cariñosa, una persona muy estricta y súper aplicado, un médico excelente. Entonces él esperaba que a mí me fuera súper bien en el colegio, en las notas. Cosa que en el tema de números, por ejemplo, nulo. Siempre me fue mal, siempre. Porque además no me gustaba, no lo entendía y no estudiaba. Y cuando era el boletín, a mí ya me empezaba a dar mucho susto. Estoy hablando cuando era niño, ¿no? Me daba mucho susto porque mi papá iba a ver las notas y me iba a meter una vaciada tenaz y toda la cosa. Entonces, por razones de mi vida que no tengo muy claras, llegó a mi vida el divino niño del 20 de julio. Decían que si uno le rezaba al divino niño, él le ayudaba a que pasaran cosas. Entonces yo, pues claro, uno estudio y le pido al divino niño que me ayude a pasar matemáticas, álgebra. Y él me ayuda. Y entonces empecé con el tema del divino niño. Estoy hablando cuando yo estaba en tercero de primaria. Y yo rezando, por favor, que no pierdan matemáticas. Y por cosas de la vida, algún día no perdí matemáticas. Yo dije, ahí está la clave, papá. Recémosle al divino niño ya, no estudiemos, pero le rezamos al divino niño. Rezarle al divino niño resultó más extenuante que resolver las ecuaciones matemáticas. Pero para Carlos, durante todo el colegio, orar fue el escape a sus pensamientos intrusivos. Pedir favores, arrodillarse, orar, pedir perdón. Pedir favores, arrodillarse, orar, pedir perdón. Carlos pasaba horas en un vaivén que se condensa en dos palabras: rezar, y pecar. Recently, a new client called me and started by saying, "Mr. Morgan, I really need your help, but I'm just a nobody." Those words stunned me, and I immediately called him back, and we're now helping him and his family after a terrible accident. I'm John Morgan of Morgan & Morgan. Everybody who comes to our firm at their time of need is a somebody. I grew up poor, but my grandmother was like a queen to us. At Morgan & Morgan, our goal is to level the playing field for you and your family at your time of need. The insurance company has unlimited money and resources. You need a firm who can fight them toe-to-toe. For right at 30 years, we have fought them in courtrooms throughout America. Our results speak for themselves. And always remember this: everybody is a somebody, and nobody is a nobody. Visit forthepeople.com to learn about our firm. Morgan & Morgan, for the people. Injured? Visit forthepeople.com for an office near you. Tenía una imagen del divino niño grandísima, comprada en el 20 de julio, además, la propia, enmarcada. Me arrodillaba yo: divino niño, te pido, por favor, te suplico
que no me tire matemáticas. Por favor, ayúdame. Yo prometía cosas, prometo ponerme juicioso lo que queda del año. Y eso era arrodillado. Cuando me paraba, pensaba inmediatamente en que al otro día yo había quedado de llevar cigarrillos al colegio. Y yo dije, no, pero eso no está bien. Entonces me tenía que volver a arrodillar y volver a rezar, por favor, y tratar de anular el tema de los cigarrillos. Y me paraba y me volví a arrodillar perfectamente unas 20 veces hasta que lograba quitar el tema de los cigarrillos del colegio, porque como les decía, yo no fui aplicado y pues era complicado en el colegio, entonces yo era el de los cigarrillos. Como el líder negativo. Exactamente. Su relación con Dios, hasta un punto esclavizante, se manifestaba incluso en vacaciones, cuando salía de paseo. Pues mi papá tiene finca en Girardot. Antes, cuando no era tan recurrente la carretera de La Mesa y de Anapoima, todo el mundo se iba por Melgar. En el Boquerón, hay, no sé si todavía esté, hay una imagen del Divino Niño en una curva, me acuerdo. Entonces, como yo iba a pasar al frente del Divino Niño, yo tenía que estar pensando algo chévere y bonito en el momento en el que pasáramos por el Divino Niño, exactamente en el momento que el carro pasara por el Divino Niño. Entonces empiece a no pensar cosas malas para mí. Entonces yo empezaba a darme la bendición para de modo que pasáramos al frente del Divino Niño y yo me daba la bendición. Entonces yo me empezaba a dar la bendición 10 minutos antes. Entonces mi papá manejando también decía, este man, ¿qué hace? Me quiero devolver a ir la curva. ¿Cuál es un buen pensamiento? Pensar en que hay que hacer el bien, pensar en la Virgen María, pensar en Dios, pensar en el Divino Niño, en eso. No pensar en los cigarrillos, en el trago, en la fiesta. O sea, es una cosa, es que yo lo cuento, yo a veces hago el ejercicio de que yo soy otra persona y yo cuento esto y yo digo, ¿qué hace? Ahí yo empecé a sospechar de cierta forma que yo tenía que repetir y anular los pensamientos por miedo a que Dios me castigue. Por eso es que el tema religioso en mi toque es relevante. Su mente se había convertido en una juez implacable. Sometido por sus propios sentimientos, Carlos se sentía cada vez más solo. A mí me encanta que me inviten a estos espacios porque es un tema que yo pienso que hay que hablarlo. Porque las cosas, por más absurdas que suenen, hay que decirlas y uno no puede estar solo en esto. Todo lo que ustedes se imaginen de la cabeza de una persona pueda pensar, existe. Todo, cualquier cosa, por absurda que parezca. Entonces yo en ese momento me sentía solo, yo era el más creyente del Divino Niño, entonces yo me ponía como una medallita del Divino Niño, o sea, entonces obviamente el colegio veían eso como siendo súper católico el colegio, pero el resto de compañeros o de estudiantes veían eso y ¿usted por qué tiene un Divino Niño? O sea, entonces esa soledad yo creo que era más complicada porque no solo es el problema del trastorno obsesivo compulsivo, sino también de la vergüenza que eso pueda generar. Entonces, cuando se juntan esos dos factores, pues es una bomba de tiempo. Con la adolescencia, el TOC se manifestó de nuevas maneras, acaso más fuertes que las de su niñez. El tema con las mujeres o con mis novias de la universidad, eso era bastante traumático también. Que no se terminara la relación. Me da pánico que se terminara la relación. Hoy en día me doy cuenta, y de hecho lo hablo con mis exnovias, y no era amor como la canción, era una obsesión realmente, no era intenso, una intensidad hartísima, celoso, una mamera, sí, qué jartera. El sufrimiento por las notas se manifestaba ahora en sus relaciones amorosas. Rezar seguía siendo su fórmula. Yo era rezándole a Dios, por favor, que no termine con Paula. Su cabeza no lo dejaba en paz. El miedo al abandono era un pensamiento recurrente que lo llevó a la desesperación, incluso a hacerse daño, como queriendo sacar los malos pensamientos a golpes. Sufrimiento todo el tiempo. Entonces, eso, por ejemplo. Y así, digamos, complicado cuando hace ya muchos años yo me pegaba yo mismo en la cabeza para borrar los pensamientos que no podía sacar. Hay una banda que se llama Linkin Park. El cantante se llama Chester Bennington. Se suicidó. Y él en alguna entrevista dijo, vea, lo que yo tengo entre oreja y oreja, acá dentro de mi cabeza, es un mal barrio, decía. Es un barrio de esos terribles, sórdidos. No siempre estoy mal, decía él.
Pero cuando hay esas crisis, entre oreja y oreja, y se señala la vaca adentro, en mi cabeza, eso es como vivir en un barrio sórdido, decía Chester Bennington. Y a mí me quedó sonando esas palabras, pues el tipo se suicidó, pero me quedó sonando esas palabras mucho, y es eso, es no poder sacar de la cabeza los pensamientos. Y entonces ahí yo que recurría, pegarme, o sea, tengo que pegarme, y muchas veces me pegué tan duro que me quedaba dormido llorando del dolor físico y del desespero. Me quedaba dormido con ropa encima de la cama. Eso fue épocas universitarias. Sí, complicado, muy complicado. Yo me acuerdo con terror eso. Yo creo que tiene que ver un poco con el tema de la ida de mi mamá muy niño yo. Como que me daba mucho miedo que la pareja de ese momento, la novia de ese momento, como que se fuera. El abandono. El abandono, esa es la palabra. Y yo lo tomaba demasiado mal, porque además yo tuve una época como de trago, no tan chévere. Ya estoy limpio. Pero yo era una persona que, pues madre, me daban ganas de pegarme a mí mismo, como muchas veces, y también de romper, no sé, llegaba y rompía interruptores, me acuerdo. Entonces otra era con mi papá que salía, ¿usted por qué rompe los interruptores? O sea, tengo un violento en la casa. Porque si usted tiene un trastorno, en este caso obsesivo-compulsivo, mi querido amigo, no lo mezcle con trago. Se lo suplico, porque es que hasta ahorita estamos tomando trago rico y nos reímos y toda la cosa. Pero cuando ya se rasca, yo nunca he sido malos tragos. Más que la borrachera en sí, al otro día. El bajonazo es terrible. Entonces, tenía que ver con eso un poco, con el tema del abandono. Y entonces uno que hacía, rezarle a Dios por favor para que María Elvira no me termine mañana, porque yo no quiero que me termine. Entonces, si me entienden, todo tiene que ver con todo. Cuando no podía controlar los pensamientos, no solo peleando con mis novias, sino cuando no podía controlar los pensamientos, le daba un puño a un interruptor. Y me imagino el miedo. No sé si había miedo de enfrentarse a lo que es usted y a que los demás supieran que tenía eso. Era más eso, porque yo siempre he dicho que el TOC es como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Entonces uno está tranquilo, pero aparece el señor Hyde y escóndase todo el mundo. El único que no podía esconderse de sus pensamientos, de sus rituales repetitivos y de sus ficciones catastróficas era él. Hace 5 años, por fin, después de visitar varios especialistas y de intentar matar esos monstruos que no lo soltaban, confirmó lo que sospechaba, que tiene el grado máximo de TOC. Yo creo que ir a un psiquiatra es como uno ir de hombre al urólogo y de mujeres al ginecólogo. Uno tiene que sentirse cómodo. Si uno no se siente cómodo, no va a pasar nada. He ido a muchos psiquiatras y no me he sentido cómodo. Le estoy hablando más de 6 psiquiatras. Gente que uno le empieza a contar y lo miran como, ¿pero por qué hace eso? Pero ¿qué le pasa? Dígame usted, pues a eso es que estoy viniendo. Entonces no ha sido fácil. Di con una doctora en particular que ella me hizo un test para mirar en qué grado de trastorno obsesivo compulsivo estaba. Es el más alto. Creo que la clasificación es TOC severo, así se llama. Y me dijo, pues hay varios tratamientos. Uno de ellos, pues pastillas psiquiátricas de una, eso sí, o pues mirar de terapias conductuales. Yo soy muy creyente de las terapias no alopáticas, sino homeopáticas y de la medicina alternativa. Me ha funcionado muy bien. Hoy Carlos reconoce que los momentos más difíciles con su enfermedad los vivió durante la pandemia del COVID. No por salir de mi casa, porque pues de hecho a mí me fue bien en mi casa, estando en mi casa, trabajando en mi casa, todo me pareció espectacular. Me hace falta salir, obviamente, pero no tuve problema con eso. Era, como nadie conocía el COVID, ¿qué era? Acuérdense que era cuando uno lavaba los tomates y la cebolla y uno llegaba y se quitaba la ropa y la botaba al cuarto de ropas, todo ese tipo de cosas. Me daba mucho miedo infectarme. Mucho miedo infectarme. Me acuerdo una vez que salí a botar la basura al chut del edificio, cogí la basura, abrí el chut, boté la basura, cerré el chut y me picó la nariz. Y me rasqué la nariz con la mano que había tocado. Yo dije, no, hermano, se me prendió esta vaina. Llegué a lavarme las manos, yo me sacaba sangre de lavarme tanto las manos, porque el jabón rompe. Si usted se lo lava una vez, pues no pasa nada. Pero piense que me va a dar
mi esposa embarazada, yo no, me sangraban las manos de pensar que se me había prendido eso, y no solo esa vez, muchas veces más. Bueno, igual después me dio COVID, a mi esposa le dio COVID embarazada, gracias a Dios no pasó nada. En uno de los lentos y silenciosos días de la pandemia, Carlos tuvo una idea. En su casa, lejos de la cabina, tomó un micrófono sin estrenar que su esposa le había regalado y con la voz firme con la que habla en la radio, le contó por primera vez al mundo su trastorno. Me senté en la sala de la casa, empecé a grabar, hablar. Listo. Llamé a un productor que trabaja conmigo, le dije, vea, oigas esto y produzcame esta vaina. ¿Qué le metemos? Entonces le hizo la presentación, le metió la producción, la música, la vaina, y yo dije, lo va a subir a Spotify. Mi nombre es Carlos Arria y soy diagnosticado con TOC en su más alto nivel. Llámese TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que se manifiesta de muchas formas, y pues por eso he querido hacer una serie de episodios en este podcast que se llama Diga Bueno, viviendo con un enemigo llamado TOC. Así nació el podcast Diga Bueno, un nombre muy particular. Son dos palabras que yo tengo dentro de mi trastorno obsesivo compulsivo, con la cual anulo cosas que acabo de decir que para mí no se debieron haber dicho. Entonces yo te digo a ti, oye María Elvira, ese anillo está como sucio, ¿no? Y tú, no, sí, es que ahorita se me regó un café. Y yo, bueno. Y después yo me quedo pensando, oiga, ¿yo cómo le voy a decir a María Elvira que tenía el anillo sucio? Se va a sentir mal. O sea, ¿yo por qué dije eso? Eso es increchendo, ¿no? Entonces empiezan los pensamientos, Entonces tengo que decirte, María Elvira, no dije que tu anillo estaba sucio, porfa, di bueno. Bueno. Y ya, se calmó la compulsión, ya, qué maravilla, ya soy felicidad, tranquilidad total. A los difíciles meses de pandemia se sumó un hecho que agravó el TOC. La muerte de mi papá, que fue hace un año más o menos. Como yo les decía ahorita, yo crecí con mi papá, éramos los dos. Entonces se me fue mi parcero, se me fue mi amigo, se me fue mi apoyo. Es como una sensación de orfandad, puede ser. Como sentirse, ahora, ¿quién me va a defender si no está mi papá? La soledad y la tristeza se juntaron y el TOC se manifestó de otra manera. El TOC muchas veces puede pasar en depresión y ansiedad. Yo me fui a la ansiedad. Y la ansiedad, ¿yo cómo la calmo? Comiendo. O sea, yo puedo haber almorzado y tengo hambre a los 2 minutos y vuelvo de almuerzo, me subí 10 kilos. Eso por un lado. Por otro lado, era como la sensación de que tenía que rezar todas las noches para que mi papá se me apareciera. Entonces tenía que rezar arrodillado, rezando, me paraba, pensaba en, no sé, por poner un ejemplo tonto, que van a legalizar la marihuana. Yo no puedo relacionar la marihuana con que estoy rezando con mi papá, entonces vuelva y arrodíllese otra vez, y así, todo el tiempo. Y muy duro. De hecho, tocó, obviamente, meterse a terapia, donde una psicóloga, en esta ocasión no psiquiatra, sino psicóloga, experta en duelos, para poder sobrellevar la cosa, porque no fue fácil. Para la médico psiquiatra Jimena Mayorga, que ha estudiado ampliamente los trastornos obsesivos compulsivos, la ansiedad y el TOC van de la mano. El TOC hace parte de un gran grupo de lo que llamamos los trastornos de ansiedad, que son de hecho los más frecuentes en la población, en la humanidad. Pero es un pedacito muy particular. Lo que te quiere decir es que de base lo que hay es ansiedad. Entonces las personas que tratamos trastorno obsesivo compulsivo tenemos que tener una experiencia importante en manejar los trastornos de ansiedad. El TOC tiene 2 elementos. Uno es a nivel del pensamiento y otro es a nivel del comportamiento. A nivel del pensamiento está lo que llamamos las ideas obsesivas. Y al nivel del comportamiento, los comportamientos compulsivos. ¿Qué son las ideas obsesivas? Son ideas que se te vienen a la cabeza, que tienen estas características. Son intrusivas, es decir, vienen de la nada. No es que tú digas, voy a pensar, no. Son intrusivas, son extrañas, es decir, usualmente tienen contenidos como raros, ¿no? Como sobredimensionados o ilógicos. Fue Jimena Mayorga quien le diagnosticó a Carlos el nivel más alto de TOC. Hay una lista gigante de compulsiones donde tú ves que la gente que no pisa las rayas, la gente que se da las bendiciones 80 veces, la gente que se limpia, que coge las chapas con la mano,
Esas son las compulsiones, que son usualmente repetitivas, que son exageradas y que generan disfuncionalidad. Esa palabra disfuncionalidad es la que determina qué tan grave es un TOC. Hay personas que somos de bases obsesivas, que hacemos listas, que verificamos todo, que miramos que esté cerrado bien y bien, ok, simplemente son rasgos obsesivos. La disfuncionalidad es lo que marca la línea entre los rasgos de personalidad obsesivos y la patología obsesiva. Yo he tenido pacientes que no pueden salir de su casa del miedo a contagiarse, o que, por ejemplo, se lavan tanto las manos que se lesionan la piel por sentirse contaminados, o que dañan... Sí, exactamente. Él es uno de esos casos, por ejemplo. O pacientes que dañan su relación de pareja porque en sus ideas obsesivas están cosas de infidelidad, entonces se sienten mala pareja y se acabó la relación. O sea, hay una cantidad de temáticas cuando ya pasan a tener un impacto en tu cotidianidad, en tu trabajo, en tu vida social, en tu pareja, en tu salud. Según Jimena Mayorga, el grado de TOC determina el tratamiento a seguir. En realidad el tratamiento no depende tanto de la severidad, aunque sí eso nos orienta. El tratamiento depende del impacto que tiene en la vida. Y hay 3 líneas de tratamiento. Dependiendo de cada caso, es un tema personalizado. No es como las personas que tienen TOC, pues tiene que ser cada situación es distinta. Entonces, en todos los escenarios, en todos, el TOC necesita terapia, psicoterapia. Pero no es cualquier psicoterapia, porque hay muchos enfoques de psicoterapia. La evidencia científica muestra que el TOC necesita psicoterapia de abordaje cognitivo-comportamental. Y tiene sentido, porque las ideas cognitivas, las pulsiones comportamentales, y hay unas técnicas muy específicas y muy prácticas, ¿no? No es eternizarse en un diván hablando de tus traumas, que está indicado para otro tipo de trastornos, pero para el trastorno obsesivo compulsivo se necesita terapia cognitivo-comportamental. Con la ayuda de la terapia y de una vida sana, buena alimentación, homeopatía, boxeo y una aceptación sana de su enfermedad, Carlos Sarria ha logrado que las crisis sean poco frecuentes y su relación con Dios también se transformó. En algún momento dije, no voy a dejar de creer en Dios, pues porque no, soy católico, a mí me parece bien, ¿no? Pero no así. Entonces yo dije, Dios no castiga, Dios es bondad. A los que creemos en Dios, Dios es bondad, Dios es ayuda. Entonces empecé a tener como una transformación mía respecto a la religión y ya no lo veo como castigador. Y las cosas que pasan no son culpa de Dios. Yo pensaba, es culpa de Dios. Y ni mías, hay cosas que pasan. O sea, un terremoto, pues eso no es culpa de Dios. Pasó porque tenía que pasar. Que yo quiera trabajar en algún sitio, pues uno tiene que hacer que pase. Pues, o sea, no, yo quiero trabajar en tal parte, no voy a esperar en mi casa que me llamen, oiga, ¿quiere trabajar? Pues, entonces, ese tipo de cosas, o casarme, por ejemplo, no, es que me casé, gracias a Dios, no, pues gracias a Dios, no, hice todo para casarme. Entonces, a raíz de todo eso, la muerte de mi papá, vuelvo y digo, la muerte de mi papá fue muy dura y de un gran aprendizaje para muchas cosas. Eso es culpa de Dios. Mi papá murió porque, pues, estaba enfermo, tenía sus años. Hoy Carlos se siente más liviano y ha encontrado una sólida ancla en su familia. Yo creo que eso sí fue regalo de Dios, como para quítese esa vaina. El nacimiento de Macarena, que es mi hija, y ya muchas cosas, pues obviamente terapia. Yo pienso que uno tiene que ir a terapia si no tenga nada. O sea, a terapia es como ir al odontólogo. Usted tiene que ir al odontólogo, pues, a revisarse los dientes así no tenga una caries. Pues igual es ir a terapia. Uno tiene que ir a terapia y hay que quitar ese tabú, pues, de uy, voy a ir al psiquiatra, uy, está loco. No, vaya a terapia. Todo eso sirve. Cuando le preguntamos a Carlos si cree que algún día el TOC se irá, responde sin dudarlo. Donde no haya del todo, no. Estoy seguro que no. Pero para mantenerlo a raya, sí, totalmente. Pero vuelvo y digo, ayudándose. Si uno no se ayuda, no lo puede hacer. ¿Cómo se ayuda? Yendo a terapia, recibiendo, leyendo, meditando, investigando, y verá que lo saca adelante perfectamente. Resignificar también ha sido fundamental en el proceso de Carlos. Eso es una terapia conductual también que se aprende
que es enfocar esa energía de los pensamientos negativos en pensamientos positivos. Al hacer eso, pues ya el día a día es mucho más chévere. En lugar de pensar que me voy a enfermar, voy a pensar en que voy a hacer ejercicio lunes, miércoles y viernes para estar bien para mi hija y mi esposa. Entonces, cambia el chip. Carlos sigue rezándole al divino niño, ya no desde la súplica, sino desde el amor, echándole una manito a Dios para seguir sanándose. Hay que ayudarle a Dios, como decía mi papá. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y de Boombox y Caracol Televisión. Este guión fue escrito por Germán Izquierdo y editado por Miguel Reyes. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Mi nombre es María Elvira Arango.